las bebidas de más de 20 grados. De hecho, todas las botellas, no sé si han fijado ustedes, han sido curiosos, todas las botellas de bebidas alcohólicas dice cuántos grados Lusac tiene. ¿Por qué? Pues porque se tiene que identificar el valor, no sé, te vas a echar una de tequilita, dices, ¿cuánto trae? 53 grados Lusac, ¿verdad? El alcohol puro es de 96 grados, antes lo vendían, de hecho, pues yo tuve un tío que murió de cirrosis y pues, siempre tomaba alcohol. Imagínate, alcohol puro, puro 96 grados, pues era una cosa impresionante, ¿no? Pues le dio cirrosis por obvias razones, ¿no? Andar ahí duro con el alcoholito. ¿Verdad? Ese digamos que es la base mayor que puede tener cualquier alcohol, porque obviamente, pues ya saben, el alcohol se divide en agua, ¿sí? Y entonces, pues, digamos, ese tenía 96% de alcohol y 4% de agua. Entonces, más o menos que así es como se determina esto de cuestión de los grados Lusac, ¿verdad? Dicemos la cerveza, pues tiene 6 grados Lusac. La normal, ¿no? La cerveza, me refiero a la Corona, la Indio, todas estas normalitas, ¿no? Porque yo fui una vez ahí, que soy curioso, y digo, a ver, y me encontré una cerveza rusa ahí en el H-E-B, y obviamente pues tenía 40 grados Lusac, ¿no? Entonces dices, no, esta debe ser mortal, ¿no? Obviamente no la probé, dije, no, con una quedas, ¿no? 40 grados Lusac. O sea, tenía 13 grados menos que el tequila, ¿te imaginas eso? Pues es una verdadera barbaridad, ¿no? ¿Qué más, compañera? Perdón por la interrupción. También pues vimos que, o sea, de la ley de ingresos que también hay una estatal y es la federal, Ujú. y pues que sirve para, o sea, para tener como un plan de cómo se van a captar los recursos financieros con los que pues van a cubrir los gastos que tiene la federación. Correcto. Vimos por ahí el informe tributario de gestión, no sé si recuerda usted, el que emite el SAT. Empecemos, pero hábleme un poquito de ese informe tributario, algunas cuestiones importantes. O no se acuerda de eso del informe tributario. Este, bueno, pues es que yo lo que sé que es algo o sea, lo entregan trimestralmente. Correcto, sí, es correcto. Pero O tiene sea, datos muy importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, vienen los cuántos contribuyentes hay en México. tiene los resultados de las recaudaciones, o sea, Correcto. y ya pues de las actividades y todo. Bueno, a ver, me interesa mucho la cuestión de los contribuyentes, compañera, que ayer, que si lo vimos, no digo usted que no. A lo mejor usted ya estaba dormida, Ah, no. pero sí lo vimos, usted no diga que no. Quedamos que había, digamos, en términos generales, divide el informe en 4 tipos de contribuyentes, a ver si se acuerda cuáles eran. Mm, ¿Eran los personas físicas? No, Sí, 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 pues eso es uno, correcto. personas morales, los RIF Bueno, y no, digamos, entre los 4 son 4 nada más, ¿no? Sí, ujú. luego hace una revisión más detallada, pero digamos ahorita las 4 grandes divisiones. Ya me dijo usted, personas físicas, personas morales. Y hay otras 2 divisiones, digamos, que las considera. Uno son los que son así muy. Los así, no, no, la verdad es que los otros no los recuerdo. Pues están los grandes contribuyentes, que si lo señalábamos, ¿verdad? Que eran bien poquitos. Y Ya, está y los sueldos salarios. y los sueldos y salarios, correcto. Esas son las 4 categorías fundamentales. Ya luego hay una división, obviamente, de esas categorías, por supuesto, y ayer lo vimos, personas morales, y ya separa personas morales de cada tipo. Obviamente las personas morales a nosotros nos interesan las personas físicas, esas sí nos importan mucho, ¿verdad? Muchísimo. Y veíamos, compañero, no sé si se fijó, ¿verdad? Que cómo se dividía la tributación, más o menos. No es el que me diga exacto, pero pues ayer yo señalé que era muy importante eso de la tributación, ¿no? Bueno, o sea, del ISR y eso. Pues bueno, es que ese cuadro en general habla ya de la tributación, de todo lo que tributan. Por ejemplo, grandes contribuyentes. Eran, Personas morales, personas físicas. bueno, grandes contribuyentes, pues es como una categoría. Habitualmente son personas morales la mayoría, ¿verdad? Pero obviamente puede ser que haya personas físicas. No sería muy normal, pero digamos puede ser, ¿verdad? Grandes contribuyentes. Y eran muy poquitos, no sé si se acuerda más o menos como cuánto era.
De los grandes contribuyentes era el 0.02%. Muy bien, o sea que era casi nada, ¿verdad? El total de, de los contribuyentes. Pero ¿cuánto era lo que aportaban en cuanto a tributación? Porque ahí nos decía el porcentaje, ¿no? 1.293.817. Ay, pues sin verlo, dígame cuánto es el porcentaje. Ahí le lo Ah, di. 52%. 52% quiere decir que solamente esos 11,000 grandes contribuyentes, ¿verdad? Pues aportan pues prácticamente la más de la mitad del total de lo que se tributa en México. ¿Cuál es el segundo conglomerado en cuanto a importancia de Los pago? sueldos diarios. Los sueldos y salarios, que además, pues también son muchos, ¿no? Sí, es el 76%. Sí, o sea, son muchísimos, los asalariados, ¿verdad? Es el conglomerado más grande. Pues por obvias, ¿no? Prácticamente en todas las empresas hay al menos un asalariado, ¿no? ¿Quién Sí, es el que tiene más trabajadores en México? Pues se los voy a develar porque ese es yo de curioso, ¿eh? Petróleos Mexicanos tiene 152,000 trabajadores, entonces imagínate lo que es eso, ¿no? Oye, fíjate, y había una empresa china, ¿sí? La China Petroleum Oil Corporation, que tenía 2,200,000 trabajadores y yo inmediatamente pensé, dije, ¿y la posada cómo se va a hacer ahí? Imagínate, antes que se podía hacer la posada, ¿no? Imagínate 2 millones de trabajadores, pues necesitas 7 estadios, ¿no? Pues para hacer la posada de la empresa. Vamos a reunir a todos los trabajadores y 2 millones, qué barbaridad. Para que te des una idea, Walmart Internacional tiene 1,589,000 trabajadores, o sea, en todas sus filiales, ¿no? Pues no son tantos, ¿verdad? Y ya ven que Walmart es una empresa grande, ¿sí o no? sí, Sí, o sea, y ahí opera aquí en México, ¿no? Opera en México, en Centroamérica y obviamente pues opera en Estados Unidos. No opera en Europa, por si ustedes tenían la duda, no, en Europa no hay Walmart, ¿verdad? Ni tampoco en Sudamérica, nada más prácticamente en Centroamérica, ¿verdad? Y de hecho la unidad de México, sí, Walmart, la nueva Walmart de México, así se llama de hecho la empresa, pues opera México y Centroamérica. Entonces, es lo único que opera Walmart. O sea, no tiene operaciones por todo el mundo, como si ustedes llegaran a pensarlo, pues no, no hay, ¿verdad? Yo andaba buscando en Japón un Walmart y entonces se quedaban viendo así como que, ay, Walmart, y no, pues no existe, ¿verdad? No existe. Fíjate, si hay 7-Eleven, ¿no? Había un 7-Eleven ahí donde yo andaba en Japón. Yo digo, mira qué barbaridad. Y compraba sushi y todo ahí en el 7-Eleven, porque pues ya ven que ahí pues se vende lo que hay, lo local, ¿no? Y dije, pues un sushi, y estaba frillito y rico, fíjate, para que veas, ¿no? Bueno, más cosas, compañera, más cosas. Platíqueme más cosas. también o sea, ya las personas morales era el 21% y las físicas solamente el 3%. Correcto. O sea, las físicas, pues tributan muy poquito, ¿verdad? Pero si usted las ve en número de contribuyentes, son muchos, ¿verdad? Sí, porque de hecho son poquito menos que, no, no, son 12.470.593. Que no son pocas en realidad, o sea, sí es una cantidad importante, ¿verdad? Considerando que son 11,000 grandes contribuyentes que tributan el 52%, o sea, solo 11,000 grandes empresas son las que pues, realmente hacen como que la tributación, ¿no? Hay otras, ahí dice el fisco, ay, ve ahí con esa perrada, a ver qué onda, ¿no? A ver si recuperas algo, pero nos manda la China al resto de los contribuyentes, consideran así como que, ay, ese montoncillo, ¿verdad? Pero, pues también pagamos, obviamente que pagamos impuestos de una manera importante, ¿verdad? Y ya quedábamos que pues entre personas físicas y asalariados, pues está, ¿qué porcentaje, compañero, aproximado? El 76%. No creo, diría Alexa. Es que dice, si es el 52 y el 24 de sueldo ordinario. El 24, no, pero eso es de tributación, Ah, de contribuyentes, me refiero. También vienen los porcentajes de contribuyentes, ¿no? sí, el 76.2. De los dos se me hace poquito, compañero. O sea, vea usted bien las cosas porque creo que no la está viendo de una manera. O sea, porque un lado vienen los contribuyentes y otro lado viene la tributación. Y es diferente la tributación de los contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes deben ser más del 90% más o menos, ¿no?
Sí, Porque el 96%. 96% de hecho, porque es el 20% de personas físicas y 76% de personas de sueldos y salarios, ¿cierto? Sí, estaba Ah, confundiendo con ya gran usted contra a lo consumidor. mejor la tributación, ¿no? Es diferente la tributación y la número, ¿sí? De hecho, por ejemplo, que pasa lo mismo, por ejemplo, en el consumo de energía eléctrica, fíjate. El consumo de energía eléctrica, ¿sí? Pues los grandes consumidores, que digamos son las grandes empresas habitualmente, pues consumen como el 90% del total de la energía eléctrica en México. Y el otro 10% lo consumen como 45 millones de hogares. Pero fíjate, apenas consumen el 10%, 45 millones de hogares. Como unas 10,000 empresas pues, se gastan como el 90% de la energía eléctrica. O sea, siempre hay como que ¿Ya la esa, hiciste? ¿Ya la mandaste? no sé, ¿qué mandaría? Se te prendió el micrófono. Ahorita lo desactivo. Espera, aunque lo prohibió, mire, qué barbaridad. Bueno, a ver, compañera, continúa. Bueno, también algo que a mí pues me llamó la atención fue cuando hablamos de los impuestos, o sea, de los de las televisiones, que en Ajá. México pues como que no pagaban porque les daban permiso para dar sus anuncios. Sí, no, bueno, es un impuesto especial, ¿eh? No quise que no paguen IS, o sea, pagan ISR, pagan IVA, pagan todo, lo demás que ya vimos, pero ellos tienen un impuesto adicional, ¿verdad? Un impuesto adicional, que era, ¿se acuerda usted cuánto era? Mm, no, no Yo lo les, anoté. yo les dije el porcentaje, ¿verdad? Sí, pero ahorita si quieres se lo busco. Ah, no, mañana no necesita buscarlo, pues te voy a sabérselo, o más o menos, a ver. Pero es el 10% del tiempo que, Era el 10% como con Vicente Fox, más o menos. sí, bueno, desde ahí para acá, aunque sé que ya siempre ha sido era el 25% antes de 1968 hasta el año 2004, cuando se modifica la ley, ¿verdad? Y en 2004 para acá. Ese era como un dato informativo, ahí nomás, porque yo soy curioso, ¿no? Ya ven que me gusta andar curioseando, yo voy para todos lados y curioseo. Digo, a ver qué pasa aquí, ¿ya? Y curioseo esas cosas y digo, 10% es lo que les cobran. Y creo que todos hemos oído esos anuncios tan desagradables, ¿no? Porque luego pasa el del PRI, luego pasa el del PAN, y luego pasa el de Morena, y luego pasa el de toda la perrada también, y dices, caray, pues agotan a la gente, ¿o no? Sí, pues sí. Ustedes no se sienten agobiados cuando, no sé, pues si oyen el radio, yo de repente oigo las noticias, por ejemplo, en la mañana siempre oigo las noticias en la radio, y hombre, pues salen ahí el anuncio de este y del otro, y yo digo, ay, y proponen lo mismo, y digo, y unos hablan muy No, bien pues de ellos, ¿no? ¿Sí o no? Unos hablan muy bien de ellos y luego otros hablan muy mal de ellos también. Y no, bueno, es muy divertido, pero muy triste. No yo sé si sigo les platiqué, no sé si les platiqué que yo hace algunos años, así en un rato de ocio, dije, me voy a meter a la política y anduve para diputado. Fui candidato a diputado por allá por el sur de Aguascalientes. Y no gané, ¿verdad? Pero ahí anduve. Porque conocí al presidente, es mi amigo y toda la cosa, ¿verdad? Pero pues así es la vida, ¿no? A veces lo intenta uno y no ganas, y ya. Hubiera dejado esta vida de alegría aquí de estar torturando a los alumnos y estas cosas. Pues sí. Pero no, no gané, entonces pues ahora, aquí me tienen. ¿Qué te digo? Gracias, compañera. ¿Cuál es su nombre? María José Luevano. María José Luevano. Muy bien, válido. Eh, Flor del Carmen Ortega. Sí, profe. A ver, compañera, continúe ilustrándonos. Eh, pues yo me acuerdo que también empezamos a ver los de los impuestos directos e indirectos. Hábleme de los impuestos directos e indirectos. Correcto, me parece adecuada su estrategia. Que los impuestos directos eran los que se grababan pues directamente a los ingresos de los ciudadanos, Correcto. o sea, al patrimonio. Exacto, ingresos o patrimonio son las dos cosas fundamentales que graban los impuestos directos, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamental impuesto directo en México? El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, sin lugar a dudas, ¿verdad? Es el más grande, de hecho, ya lo vimos hace ratito
la compañera Fátima nos platicó que era el 54%. Imagínate la importancia que tiene el ISR, ¿verdad? Fíjese que hay dos corrientes fundamentales en el mundo, ¿verdad? De países, ¿sí? Los que graban impuestos indirectos y los que graban impuestos directos. Por ejemplo, impuestos directos, Estados Unidos e Inglaterra. Son sistema anglosajón, ¿no? Es más hacia el ISR. De hecho, ya decíamos, ¿verdad? Ayer que estábamos haciendo un recorrido, que en Estados Unidos, pues no hay IVA federal, si hay un IVA estatal, ¿de acuerdo? O sea, lo cobran los estados. Entonces, el ISR es la parte fundamental del gobierno de los Estados Unidos. Pero lo mismo pasa en Inglaterra, ¿no? Y luego viene el sistema francófono, que es más bien hacia los impuestos indirectos. Ellos crearon el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y ahí quedamos que entre estos países que son de esta corriente, pues son Inglaterra, Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, que tienen una tasa de IVA pues muy elevada, ¿verdad? Muy elevada, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, en España, yo viví en España 3 años y pues la tasa del IVA subió del 16 al 21%, ¿verdad? En ese ratito que yo estuve ahí por la cuestión de la crisis económica. Pero pues en Finlandia pues la tasa era del 27% de IVA, ¿no? Entonces dices, bueno, pues así la vida, ¿no? O sea, imagínate pues compras algo, ¿verdad? Pues compras por ejemplo una coquita y dices, 10 pesos más 2.70 de IVA, pues 12.70. Y eso costaba, ¿no? ¿Qué más, compañera? ¿Qué otros impuestos hay locales, directos? A ver, compañera, pues súbale poquito porque casi no le escucho y eso que traigo audífonos, fíjese. ¿El impuesto sobre nóminas? El impuesto sobre nóminas, correcto, es un impuesto local, ¿verdad? El impuesto sobre nóminas, de hecho, ¿quién lo paga, compañera? Aquí en Aguascalientes, obviamente. Y en nivel nacional, por supuesto. El patrón. El patrón paga el impuesto sobre nóminas, ¿verdad? Luego veremos cuando veamos sueldos y salarios que hay un impuesto que pueden pagar los trabajadores, que aquí en Aguascalientes no se ha instalado todavía, ¿verdad? Pero hay una propuesta por ahí siempre sobre el escritorio del gobernador para poner un impuesto local sobre sueldos y salarios, que ese sí lo pagarían los trabajadores, ¿de acuerdo? Pero no, pues aquí se paga el impuesto estatal del 2.5% sobre el valor de las nóminas, ¿verdad? ¿Cuál otro, compañera? A nivel municipal. ¿O hay algún otro estatal, no? Sí lo señalé. ¿Es el impuesto sobre juegos y sorteos? Correcto, ¿verdad? ¿Qué sé cuándo cree usted que se tienen que pagar? Cuando, por ejemplo, ganas en dinero. Correcto, dígame un ejemplo, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Así ni a nacionales, inclusive. En un casino. En un casino, por ejemplo, claro, entonces hay que pagar el impuesto estatal sobre juegos y sorteos. Correctísimo, ¿verdad? Correctísimo. Que de hecho los casinos, no sé si ustedes sabían, pero en 1942, ¿verdad? Se creó la ley de juegos y sorteos en México, ¿sí? Y fíjate que se les olvidó que había que hacer un reglamento, no lo hicieron. Se llevaron un ratito para hacerlo. En el año 2003, Chente, que era hiperactivo y el señor de las botas, llegó y dijo, voy a crear el reglamento de la ley de juegos y sorteos, porque estaban prohibidos los casinos, ¿sí? Estaban prohibidos a nivel nacional. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a dar algunos permisos con gobernación y no sé cuántas cosas, y lo hizo, y se creó el reglamento de la ley de juegos y sorteos. Y entonces ya fue cuando empezó a haber casinos, que pues obviamente ahora abonan a esta cuestión del impuesto sobre premios, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más, compañero? Impuestos. Otro impuesto municipal. El predial. El predial, ¿verdad? Por excelencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que graba el predial, compañero? La tenencia de bienes inmuebles en términos generales, ¿verdad? Viviendas, terrenos, ¿verdad? Terrenos y construcciones de todo tipo, ¿sí? Por supuesto. ¿Qué más, compañero? Impuestos indirectos. Pues son los impuestos que fueron recaudados por un agente económico Ujú. que en muchos casos es una empresa
que paga este impuesto a la persona que lo recauda. Correctamente, ¿sí? O sea, quiere decir, estos en realidad, pues como que no te cuestan si no consumes, pues no, ¿verdad? Habitualmente están relacionados con el consumo, ¿verdad? Si tú no consumes, pues no pagas, ¿verdad? Ah, yo no quiero pagar el IVA, pues no consumas. Y ya está, no hay mucho problema. ¿Que es complicado? Pues sí, sí es complicado, pero pues puede ser que tú digas, ay, yo no quiero pagar eso, y pues no lo pagas, y punto, ¿no? ¿Sí? Ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, ya platicábamos que el impuesto, no sé, de los cigarros era carísimo. Digo, ay, pues no lo voy a pagar. ¿Cómo? Pues no voy a dejar de fumar, por ejemplo, si es que yo fumaba, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Qué más, compañera? Más cosas. Pues los ejemplos serían como Ujú, medida federal, el IVA, que es el más común, el correcto. IEPS, que ya vimos ejemplos, y también lo de los automóviles nuevos, que es un impuesto muy bajo, Correcto. y de manera estatal está sobre el hospedaje, Correcto. Pues sobre hospedaje, correcto. Y de manera municipal, el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. correcto, ¿verdad? Aquí en Aguascalientes, ese impuesto de hecho es estatal, pero aquí en Aguascalientes el Estado se lo cedió al municipio, dijo, ándale tú para que tengas lana. Y pues ya, entonces los municipios cobran el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, ¿verdad? Y obviamente pues grabará por la adquisición de bienes, ¿verdad? Entonces si no quieres pagarlo, pues no adquieras bienes y ya está, no te va a pasar nada, ¿verdad? Entonces es así de sencillo. Entonces por eso es un impuesto al consumo, porque pues digamos es sobre la adquisición de los bienes, ¿verdad? Bien, y creo que ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, me parece muy adecuada su estrategia. Entonces, si les parece, pues vamos a comenzar con el tema que nos toca el día de hoy, que vamos a ver una presentación antes de comenzar con la práctica. ¿Les parece bien? Ah, perdón, compañera, ¿cuál es su nombre para anotarle su participación? Flor Ortega. Flor Ortega. Ujú. Muy bien. Pues así les voy a estar preguntando conforme vayamos avanzando en los temas. Ya todos tienen por ahí a la mano sus tablas, ¿verdad? Porque obviamente pues las vamos a comenzar a utilizar enseguida, ¿verdad? Que comencemos el ejercicio. Vamos a comenzar, jóvenes, si les parece, con esa presentación que habla sobre la cuestión del subsidio para el empleo. Bueno, antes de comenzar, les voy a presentar las tablas para que las vayan conociendo, porque las tablas son amiga, no comida, diría por ahí Dory, ¿verdad? Entonces quisiera presentarles pues las tablas para que las vayan viendo y por qué son tantas, ¿no? Porque pues obviamente dicen, oiga, ¿por qué tanta tabla, no? ¿Verdad? En la otra clase nomás tienen dos y yo digo, joder, yo sí pongo todas porque soy un rebelde, ¿verdad? Pues porque son las que se usan en la práctica, la verdad, pero pues en la otra clase a la maestra no le gustan mucho las tablas y dice, con dos la podemos librar, gacho, y nomás pone dos, ¿verdad? Pero creo que es más útil para nuestras cuestiones de análisis, pues ver ambas, bueno, ver todas las tablas que existen para hacer los distintos cálculos dependiendo de los distintos regímenes que son aplicables en todo caso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Entonces, pues comenzamos con esta parte porque obviamente las vamos a empezar a usar y pues no las hemos visto. Entonces, pues comenzamos con esta cuestión de ver las generalidades de las tablas. Todos tienen este material, ¿no? Sí lo ubican, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí, muy bien, muy bien. Digo, acá dije, capaz si no lo tienen y yo acá hablando de las tablas y ustedes diciendo, ¿eh? Y las tablas, ¿verdad? No. Bueno, pues nomás como dato informativo, por si ustedes las quieren contar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer más o menos unos 477 cálculos de impuestos de aquí y hasta que concluya nuestra materia, ¿de acuerdo? Entonces, los impuestos pues, se calculan en materia de personas físicas con la tabla. En personas morales, ayer lo veíamos, ¿cómo se calcula el impuesto? Con una tasa determinada del 30%. Así es, con la tasa del 30%, efectivamente, ¿verdad? Pero en personas físicas no es así, ¿sí? O sea, no hay una tasa determinada, no. En términos generales hay una tabla y hay distintas tablas dependiendo de la actividad. Ahora, ¿por qué vienen dos tablas aquí? Estas dos tablas son independientes, ¿de acuerdo? O sea, estas primeras 4 columnas
son las que corresponden al impuesto sobre la renta, o sea, esta partecilla corresponde al impuesto sobre la renta y la segunda parte que ven ustedes acá, ¿verdad? Corresponde a un beneficio que da el fisco que se llama subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo solamente corresponde a los asalariados, no es para todos los contribuyentes, ¿de acuerdo? O sea, esto nomás lo vamos a ver. Ya ven que vamos a ver en esta primera parte sueldos y salarios, además de disposiciones generales y otras cosas, ¿no? Entonces, esta parte de subsidio para el empleo únicamente le corresponde a sueldos y salarios, nada más, y de hecho no a todos los asalariados, o sea, porque vamos a ver algunos que son asimilados y no les corresponde. Entonces, conózcala esta parte, pues el ISR y esta parte es el subsidio. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Pero aquí viene que es una tarifa para el pago correspondiente a periodos de 7 días. Bueno, ustedes saben que las nóminas pueden ser semanales, ¿sí o no? Sí. Sí. Y de hecho, las más comunes son las semanales y las quincenales. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Sí. Sí. ¿Eh? La ley inclusive reconoce otro periodo que es decenal, pero pues yo no conozco a nadie que pague decenal, ¿verdad? De decenal, o sea, quiere decir que son periodos de 10 días. Pero eso es raro en la vida, ¿no? Ahí lo reconocen, pero pues yo no lo he visto. Entonces, pues no, ni lo pongo, porque en realidad como no se usa tanto, pero para un periodo de 7 días, así existen muchas empresas que hacen pagos de manera semanal, ¿de acuerdo? Y luego viene la segunda tabla, ¿verdad? Que también es para sueldos, aplicable para sueldos, corresponde a un periodo de 15 días, o sea, las quincenas, ¿no? De hecho, en los despachos, los que trabajan en despacho, pues quizás a muchos de ustedes les paguen de manera quincenal, ¿estarán de acuerdo conmigo? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues si eres asalariado te van a aplicar la tarifa del ISR y el subsidio de manera quincenal, ¿de acuerdo? Y luego viene la tarifa número 3, que es la que corresponde a los pagos provisionales mensuales. Por cierto, estas tablas son nuevas. ¿Qué quiere decir? Pues que acaban de salir a partir del 1 de enero de 2021. Y de hecho las publicaron el día 8, ¿eh? El 8 de enero, con lo cual no alcanzaron a entrar para la primera semana, para los que hacían pagos semanales, pues no alcanzaron a meter las tablas correspondientes, por pues que no dio tiempo, ya pues, si la sacas el 8, pues seguramente ya estaba cobrada la primera semana, ¿sí o no? Sí. Sí, no, porque la primera semana, de hecho, pues en general casi siempre se paga por ahí por el 6, 7 de enero, etcétera. Entonces, pues ya se había pagado esa parte, entonces dijo, ¿y ahora qué hacemos? No, pues ya se quedó así, ¿no? Les cobramos un poquito más, ¿sale? Entonces la 1, 2 y 3 son para sueldos en términos generales. Aunque la 1, la 3, pues es en general, o sea, todos los que hagan provisionales mensuales pueden utilizar la tabla número 3, ¿de acuerdo? La mensual. Obviamente, pues los que no sean asalariados nada más no tienen derecho al subsidio para el empleo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Hasta ahí vamos de acuerdo. Si ustedes ven, ya en la 4 en adelante desaparece la del subsidio para el empleo porque esta ya es aplicable para otro tipo de regímenes distintos al de sueldos y salarios. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Con lo cual, pues ustedes pueden ver que claramente, yo las pongo juntas para ahorrar un poco de espacio, pero en realidad son tablas independientes. En la ley vienen por separado. Este viene en el artículo 96 de la ley y esta viene en el artículo 10 del decreto del año de 2014. Y por cierto, esta sí la han actualizado, sí ya lleva 2 actualizaciones, esta tabla, y esta no, ya la dejaron así per se. Entonces el subsidio para el empleo, pues probablemente en una revisión o 2 revisiones más de salario mínimo va a ser inaplicable cuando menos el pagado, o sea, ya no se va a pagar subsidio para el empleo, ¿de acuerdo? La idea como que trae el gobierno federal es desaparecerlo. Porque, pues como cuesta al gobierno, dicen, no, que no paguen, o sea, no les toque ya a nadie subsidio, se jodan, ¿eh? Así gacho, ¿sale? Entonces la tarifa número 4 es para los de régimen de incorporación fiscal, es la bimestral y la de enero y febrero. Hay una opción en régimen de incorporación fiscal en la cual se pueden hacer pagos provisionales bimestrales acumulados con coeficiente de utilidad, como lo hacían en personas morales, no sé si recuerdan, ¿no? Que utilizaban coeficiente de utilidad. ¿Sí recuerdan eso?
Sí. profe. Pues fíjate que los de RIF son los únicos que pueden hacer eso. Ningún otro de los contribuyentes que vamos a ver aquí pueden hacer eso, pero nadie lo hace, o sea, porque la verdad es que es una complicación en realidad, y los de RIF son los más chiquitos de actividad empresarial y son los únicos que pueden hacer esa opción de aplicar coeficiente de utilidad. Pero pues la verdad es que te voy a aconsejar que no lo hagas, compa. O sea, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Porque pues es una cuestión que no debes hacer. Lo normal es que se hagan pagos bimestrales definitivos, porque cuando haces pagos bimestrales con coeficiente tienes que hacer anual también, ¿verdad? Y de hecho, si haces anual no puedes restar de todos modos deducciones personales. Entonces aquí vienen esta que es la del primer bimestre, la bimestral, y luego ya vienen las bimestrales acumuladas, porque si ustedes recuerdan en personas morales, los pagos provisionales eran acumulados. Entonces viene la de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. O sea, las 6 bimestrales para RIF cuando hagas pagos acumulables. Ni siquiera lo vamos a ver porque pues no te recomiendo nunca que lo uses, ¿de acuerdo? Entonces creo que ahí las pongo por si hay algún loco en la vida que diga, yo quiero hacer pagos con coeficiente de utilidad en RIF, ¿ya? En personas morales no hay duda, lo tienes que hacer, ¿no? Pero en RIF, pues ya dices, mira, ¿ya? Entonces, si por ahí alguien se tira por ese lado, pues ahí están las tablas. Luego viene la tabla de pagos provisionales trimestrales, ¿verdad? Aplicable a contribuyentes del capítulo 3, o sea, arrendamiento de bienes inmuebles. Dice la ley del impuesto sobre la renta que cuando eres arrendador y tus ingresos no exceden de 10 sumas mensuales, que son como unos 28,000 pesos al mes, puedes hacer pagos provisionales trimestrales. Y entonces, en lugar de aplicar la tarifa número 3, que es la mensual, aplicas la número 10, que es la trimestral. ¿De acuerdo? Y de aquí para adelante, de la 11, ¿verdad? Y hasta la 21, ¿verdad? Se aplican las de régimen general de actividades empresariales. Son acumulables y viene una para cada mes, ¿no? Para enero, para febrero, para marzo, para abril, para mayo, para junio, para julio, para agosto, para septiembre, para octubre, para noviembre y para diciembre. O sea, 12 tarifas que aplican para actividad empresarial y profesional, el llamado régimen general de ley. ¿De acuerdo? Luego la tarifa número 23, aplicable para los que hacen pagos correspondientes a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura por el primer semestre, ¿sale? Es una semestral que se utiliza, es una especial porque los únicos que pueden hacer pagos semestrales son los de agapes, ¿sí? Una facilidad. Entonces viene la del primero y la del segundo semestre. Y por último, la número 25, y por último de las tablas de impuestos me refiero, ¿verdad? De en cuanto a impuestos sobre la renta. La que es aplicable al ejercicio de 2021 tratándose de enajenación de bienes y obviamente el pago provisional de enajenación de bienes, de acuerdo con la resolución miscelánea. Entonces, esta es la anual, es la que usaremos. Entonces, prácticamente, nosotros vamos a usar en esta primera parte de nuestro curso, ¿verdad? Vamos a utilizar la 1, 2 y 3, ¿verdad? Y no quiero decir tamarindo, pero son así, ¿verdad? Entonces, la 1, la 2 y la 3, y sobre todo vamos a usar más la 2 y la 3, por supuesto, ¿de acuerdo? Y luego, después que hagamos eso, vamos a hacer la anual. Esta semana nada más vamos a hacer pagos provisionales, pero a partir ya de la próxima semana utilizaremos la 1, 2 y 3 y la 25, ¿verdad? Estas que siguen son para cálculos especiales y la 26 es la cálculo de vacaciones y ahí viene los años, los días de vacaciones y el factor de integración al IMSS, considerando los mínimos marcados por la Ley Federal del Trabajo. O sea, si tienes 6 días de vacaciones, 8, 10, 12, 14, 14, 14, 16 y así se la va llevando, ¿verdad? Y esto va subiendo 2 años después ya a partir del año del 5 al 9, 2 días cada 5 años, ¿verdad? Eso ustedes lo vieron en Seguro Social con la maestra Hilda, me supongo yo, ¿verdad? Y pues obviamente se debe integrar como les enseñó la maestra Hilda, pero aquí pues vamos a tener que integrar salarios, por ejemplo, para las liquidaciones de trabajadores y vamos a usar este factor de integración para no tener que hacer muchísimos cálculos, porque si no, pues esto no es la materia, ¿de acuerdo? Entonces, para tener un factor de integración para determinar las liquidaciones, las primas de antigüedad y la separación. Para eso vamos a utilizar esto. Y obviamente las vacaciones, pues para calcular. Desde la próxima semana comenzaremos a usar esta tabla para tenerla ahí a mano y no tengan que estar buscándola en la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? Luego la tabla 27 habla de la unidad de medida y actualización y ahí viene el valor de la UMA por cada año
¿verdad? Tanto la diaria, mensual y anual de 2019, 2020 y 2021. Los salarios mínimos generales que ha habido en 2019, 2020, 2021, ¿verdad? Que como ven, pues ha ido subiendo. Y hay dos salarios mínimos a partir del año 2019, se crea un salario mínimo adicional en la región fronteriza, ¿no? Que son los consentidos del Señor tenebroso, ¿verdad? El Señor los quiere y los quiere bien, y entonces dijo, les vamos a dar un salario mínimo acá, ¿verdad? Y les aumentaron el salario mínimo al doble, ¿sí? Solamente. Subió de 86.62 a 176.72. Está en el 2018 en 86.62 y subió a 176.72. Y de ahí ha ido subiendo menor, pero obviamente pues es mucho más grande el salario mínimo en la región fronteriza, ¿verdad? Que el que tenemos en la región fronteriza norte, ¿sí? Porque obviamente la del sur, pues dice, oye, ¿quiénes son tus competidores? Belice, y tú dices, ay, Belice, no, Belice, qué potencia mundial, ¿no? Pero te vas al norte y dice, ¿quién es tu competidor? Estados Unidos, ay, no, si es seria la competencia, ¿no? Sí, pone seria la competencia, ¿no? Aunque ya a partir de este año ya les dieron también beneficios fiscales a los de la frontera sur, que se habían quejado, ¿verdad? Porque decían, ay, pero nosotros también somos frontera. Y ya las reconocieron, ¿no? Ya el maestro Juan Gabriel hasta cantaba la canción esa de la frontera, ¿no? Entonces, la 29 es para la deducción de inversiones adquiridas durante el ejercicio, porque vamos a ver también deducción de inversiones, como los vieron ahí con la maestra Claudia, ¿no? Nosotros lo vamos a ver en actividad empresarial y profesional. Entonces, les doy cuál es cuántos meses de uso para los activos adquiridos durante el ejercicio y cuál es el INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización, ¿verdad? Que corresponde. Está comprobado científica y dedífrica, por si lo quiere comprobar. Y luego la tabla número 30 habla de los límites para las colegiaturas, ¿verdad? Límites de colegiaturas. Eso es para las deducciones personales. Las deducciones personales vamos a empezar a ver desde el capítulo segundo, no porque no apliquen al capítulo primero. Sí son aplicables en el capítulo primero, pero digamos, el capítulo primero ya de por sí tiene sus complicaciones generales, entonces no les quiero complicar muchísimo el trabajo y les voy a dar la oportunidad de ver las deducciones personales hasta que comencemos a ver actividad empresarial y profesional, ¿verdad? Pero no es porque no es aplicable. No, sí es aplicable las deducciones personales. Esta es una deducción personal, está a través de un decreto, ¿verdad? Y aquí les pongo los límites para que no los tengan que estar buscando en el decreto correspondiente. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, niños? ¿No? No, profe. No, Todo ¿No? claro. Bueno, estas son las que vamos a utilizar pues a partir de al ratito, ¿verdad? Empecemos con el ejercicio, ¿verdad? Y como les digo, vamos a comenzar facilito, ¿verdad? Vamos a ver ahorita unos cálculos utilizando la tarifa número 1, que es la de periodos semanales. Vamos a hacer cálculos semanales. A partir del siguiente semana haremos cálculos quincenales, mensuales y anuales, ¿de acuerdo? Entonces, pues así no la vamos a ir llevando, vamos a ir chiquiteando esta cuestión. Luego, tenemos también la siguiente tabla, ¿sí? Que pues también la tenemos por ahí, ¿sí? Que es la tabla del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que me imagino que la vieron en personas morales también, ¿no? Sí. sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya más o menos la conocen, obviamente, de hecho esta tabla no la vamos a utilizar en este parcial. Esta tabla viene a partir del segundo parcial y en adelante, ¿verdad? Pero pues de una vez se las proporcioné porque pues claro, la vamos a tener que ver por supuesto, ¿verdad? Y obviamente pues ya viene aquí un renglón para que se vaya actualizando. Recuerden que el Índice Nacional de Precios del Consumidor se publica a más tardar el día 10 del mes inmediato siguiente al que corresponda al periodo, o sea, quiere decir que el INPC del mes de enero pues, se va a publicar el 10 de febrero. Entonces, aquí ya están los índices nacionales de precios al consumidor. Este primer parcial hacemos ejercicios de 2021. En el siguiente parcial vamos a hacer ejercicios de 2020 para tener todos los índices nacionales de precios al consumidor. Pues no tiene gran dificultad, pues creo que ya la han visto, ¿verdad? Pero pues, digamos la mecánica es la misma. Ya saben, existen dos cosas que vamos a calcular, el FA y el FAB. El FA, que es el factor de actualización, que incluye la inflación y el valor. Y el factor de ajuste del periodo, que obviamente solamente incluye la inflación correspondiente al periodo. Esa la veremos en el capítulo sexto de los intereses, ¿de acuerdo? Entonces, esta ahorita, aunque no la vamos a utilizar, pero pues ahí la tenemos a mano. La de la otra tarifa sí la vamos a utilizar de una buena vez, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda, niños.
¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, si les parece, entonces vamos a comenzar a ver la presentación sobre la cuestión del ajuste del subsidio para el empleo. Así no haga, pues si todavía no vemos el subsidio, vamos a verlo. Entonces, pues de una vez vamos a ir a ver cómo se hace un ajuste. Es una creación del año de 2020, o sea, es relativamente nuevo, ¿verdad? Seguimos en el tema de generalidades del impuesto y pues sobre la renta de personas físicas. Ajuste para el subsidio para el empleo aplicable en 2020 y obviamente en 2021. Es la misma regla que será aplicable para esto. Bueno, como ya vimos, hay una tabla ahí en las tablas que les mostré de subsidio para el empleo. Sin embargo, el fisco se dio cuenta, ¿sí?, que la mayoría de las empresas pues no pagan mensual. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. O sea, prácticamente nadie paga mensual, ¿no? O sea, hay muy poquitas, más bien, hay muy pocas empresas que pagan mensual. En términos generales, el impuesto sobre la renta, los pagos provisionales son mensuales, ¿sí? Eso creo que los que trabajan ya se habrán dado cuenta que los pagos provisionales se hacen mensuales, ¿verdad? Pero en el caso de sueldos dices, oye, pues no, ¿verdad? Cuando yo les platicaba allá en Europa, pues ya que yo vivía ahí en Europa por 3 años, y entonces yo les decía que nosotros nos pagaban cada semana, y decían, cada semana, porque ellos les pagan cada mes, ¿no? Y entonces decían, oye, pues ¿cómo es que le hacen un montón de nóminas? Le digo, sí, la verdad es que sí son un montón de nóminas, pues son 52 semanas, ¿verdad? Y de repente se te junta y se te dan 53 como el año anterior, que se nos juntaron 53 semanas. Entonces, pues obviamente, pues es una cantidad de nóminas impresionante. Sin embargo, la esencia del impuesto sobre la renta y del subsidio para el empleo es que es mensual. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? O sea, la esencia pues es que los impuestos se pagan mensualmente, los pagos provisionales, ¿de acuerdo? Y yo, claro, al final del año hay un impuesto anual, hay que hacer un cálculo anual, que de hecho lo estamos haciendo en este tiempo. Sin embargo, obviamente se dio cuenta el fisco de que como la mayor parte de las nóminas no son mensuales, cosa que ustedes a lo mejor ya se habrán dado cuenta, los que trabajan, ¿verdad? O sea, que prácticamente en ningún lado pagan mensual. Mejor, no sé qué te gusta. Aquí en la universidad, a los maestros de asignatura, o sea, que nada más dan clase, pues les pagan cada mes, pero es un caso como de excepción, ¿no? O sea, los profesores. Pero en realidad, en prácticamente todas las empresas pagan o semanal o quincenal. ¿Están de acuerdo? A mi papá le Sí, paga profe. mensual. Ah, sí, porque ¿a qué se dedica? Digo, se puede saber. Ah, pues es algo así como de envíos nacionales y eso, como si fuera DHL, pero recuerdo el nombre. Mm. Bueno, pues es un caso de excepción, ¿no? Pero en realidad, si analizamos prácticamente, pues en todas las empresas se paga o semanal o quincenal, ¿no? En la mayoría, pues, de todas las empresas que hay en el rubro empresarial. Y de hecho, la Ley Federal del Trabajo dice que en el caso de que hagas trabajo de carácter manual, te tienen que pagar semanal, y en el caso de que hagas trabajo intelectual, te pueden pagar de manera quincenal. Con lo cual ya te obliga, ¿no? O sea, dices, oiga, tengo obreros, semanal, ¿verdad? No, acá son puros contadores. Ah, entonces puede ser quincenal porque es un trabajo meramente intelectual. Eso es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y entonces dice, ok, perfecto. Hasta ahí todo iba bien, sonaba bien, ¿no? Sin embargo, como se dio el fisco cuenta de esto, pues si ustedes se han dado cuenta, las semanas, pues no son coincidentes. ¿Qué quiere decir? Que de repente, pues 7 por 4 te da 28, ¿cierto o falso? Sí. Sí, o sea, me refiero porque son periodos de 7 días. Y 7 por 4 te da 28, eso entonces quiere decir que te van sobrando días en relación al mes. Digo, salvo en febrero, ¿no? Que es un caso de excepción. Pero realmente febrero es solo uno, ¿no? Y todos los demás meses tienen o 30 o 31 días, ¿no? Ya ven que está esto de la que no sé cuánto, y puedes sacar si tiene 30 o 31 días. Entonces, ¿sí?, como 7 por 4 te da 28, pues te sobran entre 2 o 3 días, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no? Para completar 30, 31. Y entonces dices, va a llegar un momento en el que no vas a tener 4 semanas. ¿Cuántas semanas vas a tener? 5 semanas, ¿no? Para completar un mes. 3. 5, ¿cómo 3? ¿Cómo llegamos a barba 7 por 3? 21.
No 3, sí. O sea, 4 o 5. Ahora, la excepción es 5, por supuesto, pero sí te va a dar, o sea, cada 2 o 3 meses te da un mes que tiene 5 semanas, ¿sí o no? Sí. Sí, o sea, pensemos, enero tiene 4 semanas, 7 por 4, 28, sobran 3 días, ¿cierto? Febrero tiene 28, ya, pues 7 por 4, 28, está correcto. Pero marzo, 7 por 4, 28 y te sobran otros 3 días. Entonces ya en abril vas a tener un primer periodo en el cual vas a tener 5 semanas de nómina, ¿sí? Para hacer el cierre mensual. Ahora, para que se considere una nómina que es del mes, tiene que tener el pago hecho durante el mes. Sí, porque luego ocurre, ¿verdad? Que, por ejemplo, las empresas que yo llevo, pues la nómina es de viernes a jueves, ¿de acuerdo? Pero pagamos los viernes. Sí, porque como hacemos transferencias, luego los sábados a veces hay problemas con la cuestión de las transferencias, ¿de acuerdo? Entonces habitualmente se paga los viernes. ¿Está bien? Está mal. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces puede ser que tú tengas una semana que vaya del 25 al 31 y dices, ay, esta es toda del mes de abril, ¿no? De marzo, ¿no? Y dices, sí, es del mes, pero resulta que la pagaste el 1 de abril. Esa nómina no es de marzo, es de abril, ¿de acuerdo? Son cosas de tecnicismos, pero al final, cuando haces esto del ajuste, sí te queda algo. Y obviamente, si tú tienes 5 semanas, 7 por 5, ¿cuánto te da? 35. 35. Las tablas están calculadas con 30.4 días, que digamos es el mes, digamos de manera ordinaria, ¿de acuerdo? Entonces dijo el fisco, ¿sabes qué? Requiero que hagas un ajuste al subsidio para el empleo, ¿sí? Cuando tú calcules más subsidio para el empleo del que le corresponde a los trabajadores, me lo tienes que devolver, pero como impuesto, ¿de acuerdo? Y entonces, habitualmente el subsidio se da a los que menos tienen, porque si ustedes ven la tabla, ¿verdad? ¿Sí? A los que tienen ingresos de más de 7,382.34, pues ya no les corresponde subsidio y obviamente pues ya no les va a tocar tener ajuste para el subsidio, ¿de acuerdo? Es decir, oiga, pero yo soy asistente de contador, no voy a llegar a 7,382 algún día, ¿ya? Y entonces por lo pronto pues va a tener que tener ajuste para el subsidio para el empleo. Bueno, pues esa es la idea, ¿sí me entienden? Que de repente 7 por 5 es 35 y es más de 30.4, que es como el mes habitual que maneja el fisco, ¿sí? La ley del trabajo dice que es de 30, pero la ley fiscal dice que es de 30.4. ¿Cómo sale 30.4? Pues divides 365 entre 12 y te da 30.4 y más fracciones, pero dice el fisco, déjalo en 30.4 para que veas, ¿verdad? Pero obviamente cuando tienes semanas de 35 días, 7 por 5, 35, seguramente te va a dar ajuste del subsidio, ¿de acuerdo? Si es que pagas subsidio para el empleo. Es lo que vamos a ver precisamente esta semana, cómo se hace el ajuste para los trabajadores que ganan poquito, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo se calcula este ajuste, ¿sí? Dice el apéndice 7 del cálculo de la determinación del timbrado de los recibos de nómina. Esto, recuerden, tiene que ver con la cuestión del timbrado de recibos, ¿verdad? Y entonces, pues no está aquí, está en la cuestión del timbrado de la nómina, ¿vale? Dice que cuando realizas pagos menores a un mes, ¿y cuándo realizas pagos menores a un mes? Bueno, pues cuando pagues de manera quincenal o cuando pagues de manera semanal, ¿sí? ¿Están de acuerdo que es menos de un mes, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, estamos de acuerdo con eso. En las quincenas, pues no hay tanto problema porque ¿cuántas quincenas hay en un mes? 2. Dos. Y no va a cambiar nunca, ¿verdad? Digo, sí, a menos de que, no sé, ocurra algo inicuo, ¿no? Ya ven que de repente llegó, no sé, Julio César en el Imperio Romano y dijo, yo quiero tener mi mes, y creó el mes de julio, porque eran 10 meses, y dijo, oh, sí, pues solo voy a poner mi mes, y puso su mes, que es julio. Y luego ya enseguida de él llegó Augusto y dijo, yo también quiero tener mi mes, y puso su mes, que era agosto, ¿verdad? Y por eso ya sumamos 12 meses en lugar de 10 meses que teníamos antes. Y entonces ya ahora tenemos julio y agosto que se pusieron precisamente en medio del calendario, no sé si ustedes se han dado cuenta. Pues eso es una historia muy antigua, por el año 200 perdón, con el año 23 de nuestra era, ¿verdad? En la época de Julio César. Y entonces, pues obviamente,
pues mientras no pase eso, espero que no, que diga López Obrador, ahora yo quiero poner el Andresiño, ¿verdad? Y lo voy a poner después de diciembre. Pues ahí está. ¿Verdad? Esperemos que no pase eso, pero pudiera pasar. Entonces, pues habitualmente las quincenas no hay problema, no solamente son 2 en un mes, ¿verdad? Y salvo cuestiones muy extrañas, pues habría ajuste para el subsidio cuando tuviera sueldos variables, que ahorita vamos a ver una de las causales. Y luego vamos a ver en la semana si es más común que haya ajuste, porque ya decíamos, se te juntan 5 semanas y obviamente tienes 35 días. Bueno, los contribuyentes gozarán de un subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto sobre la renta que resulte a cargo en pagos provisionales. Cuando el ISR sea menor que el subsidio para el empleo, y aquí vamos a ver, en algunos casos pasa esto, el empleador deberá entregar al trabajador la diferencia que se obtenga. Sin embargo, puede darse el caso que aún y cuando el trabajador no tenía derecho a subsidio, dígase el caso de que tuviera más de 30.4 días, ¿verdad? El empleador le entregó cantidad por dicho concepto. En ese caso, dice el fisco, ay, no, qué mal, qué mal, qué mal. Me he acostumbrado a estar cerca del mar. Y entonces dice, por lo anterior, hay que aplicar un ajuste al subsidio para el empleo causado. ¿Sí? Para esto, ¿verdad? Se entregará en efectivo el subsidio para el empleo al trabajador y cuando directamente al fin de mes que dicho corte, el subsidio para el empleo causado es 0, se deberá realizar un ajuste en el último CFDI del mes. Todos nos damos cuenta, ¿verdad? Que en sueldo se emite un CFDI, no sé si ustedes han visto. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, un CFDI de nóminas, ¿ves? Un CFDI, de hecho, es especial, ¿no? El CFDI de nóminas. O sea, no es como el CFDI de normal que tenemos para las mercancías, ¿verdad? Sino este es un CFDI especial, es el 1.2, la versión que tenemos actualmente en operación de nóminas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el que aplicamos. Entonces dice el fisco, ok, si tú les pagaste más de lo que les correspondía, ahora haz un ajuste al final del mes de lo que debiste de haberle dado. Y para eso te pongo un ejemplito aquí. De hecho, es un ejemplo que puso el fisco. Y utiliza las tablas del año pasado, ¿de acuerdo? Pero me pareció adecuado dejarlo así porque es un ejemplo que viene directamente en la página del SAT, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer de manera práctica ya de este año, no hay problema, ¿de acuerdo? Las tablas, pues, en realidad, lo único que cambia son las cantidades. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Mira, este trabajador gana 2,500 la primera. Es un trabajador que a lo mejor es un comisionista, ¿sale? Y entonces la primera quincena le pagan 2,500 como sueldo base. Y en la segunda quincena le pagan sus comisiones. ¿Puede pasar eso en la vida real? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿no? Sí, Pues puede ser, luego hay personas que las comisiones se las pagan a fin de mes, o sea, no precisamente Ah, al exactamente. recibir su pago semanal. Es el caso, ¿verdad? Que estoy yo marcando aquí, ¿verdad? En que en este caso, ¿verdad? Pues a este comisionista le pagan como sueldo base 2,500. Dice, al fin de mes te vamos a pagar tus comisiones. Un vendedor, por ejemplo, de autos. Me parece bien, ¿de acuerdo? Entonces ya te calculo, te resto los 2,500 que te di como sueldo y ya, ¿sí? Si no sacas 2,500, yo te garantizo darte 2,500. Porque de repente pues, puede ser que no vendas ni un coche. Y entonces dice, bueno, pues ok, 2,500 vas a ganar. ¿Les parece bien? ¿Les parece razonable la idea? Sí. Sí, ok. Entonces la primera quincena pues siempre gana 2,500 porque pues obviamente, pues le digo, es un comisionista que hasta el fin de mes le calculamos sus comisiones, ¿de acuerdo? Ok, entonces calculamos el ISR, ahí está menos límite inferior, nos da un excedente, ahorita vamos a ver toda esta tabla, ¿de acuerdo? Y determinas un ISR y un subsidio, ¿de acuerdo? De un ISR de 150, un subsidio de 160.35, subsidio para el empleo acorde con la tarifa, y le toca entregar, porque como es mayor es negativo, entonces dice, pues entrégale al trabajador 9 pesos con 75, lo que dice la ley, que cuando sea menor el impuesto que el subsidio, ¿verdad? En este caso, la diferencia se le paga al trabajador. Entonces ya no gana 2,500, sino le sumas los 9 pesitos con 75. Es decir, ay, 9 pesos. ¿Qué tanto es eso, profesor? No, no, nada. Y así se presenta en el CFDI de nómina. ¿Les parece bien? Viene aquí, sueldos y salarios, 2,500, ¿verdad? Seguridad social, que ya ustedes la vieron el semestre pasado, 100 pesos. ¿Vamos bien?
Y obviamente dice más 9.75. Entonces serían total de ingresos 2.509.75 y le resto 100 pesos de retención de seguro social. ¿Estamos bien? Total a pagar 2.409.75. ¿Ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe, de ¿Sí? acuerdo. Muy bien. Entonces, así es como se hace este primer supuesto correspondiente a la primer quincena. ¿Sí? Ahora viene la segunda quincena. Como ya les digo, en este caso que les estoy manejando, ¿verdad? Este es un trabajador que no es de sueldo fijo, es de sueldo variable, y entonces la segunda quincena le van a pagar sus comisiones. ¿Vamos bien? Y entonces dice, en la segunda quincena a este trabajador le pagan 4.900. O sea, 2.500 de sueldo fijo más 2.400 que se ganó de comisión en general. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Bueno, entonces aquí haces el cálculo, aplica la tarifa del ISR, ¿vale? Al ISR le restas el límite inferior, te da un excedente por el porcentaje, ese te da el impuesto marginal, más la cuota fija. Y determinas ISR de 444. Subsidio para el empleo, aplicando la quincenal, sería 0. ¿Sí? 0. ¿De acuerdo? No hay que pagar nada. Así como la saco, aquí está de hecho la tarifa que aplique, que es la del año pasado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora bien, aquí está lo que ganó la primer quincena, ¿estamos de acuerdo? Sí. Lo que ganó la segunda quincena, ¿sí? Que ya fue más. ¿Vamos bien? Y obviamente dice, ok, 7.400. Si ustedes ven la tabla del subsidio, llega hasta 7.382, si la están viendo, ¿no? Sí, Entonces profe. Sí, profe. dice el fisco, ándale. Entonces quiere decir que ya sumado el ingreso de la primera quincena con el segunda quincena, que incluye las comisiones, pues ya no le tocaba subsidio, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Hasta 2019 esto no pasaba nada, o sea, ya se quedaba así, y ya todos felices, lo que se pagó la primera quincena ya quedó pagado, lo de la segunda quincena ya quedó pagado y todos, toda alegría sin igual. Sin embargo, a partir de 2020 y obviamente ya, digamos hacia adelante, 2021 incluido, ya no es así. Ya dice el fisco, a ver, vamos a hacer un recálculo, ¿sí? Vamos a recalcular el impuesto, ¿sí? Para determinar si hay diferencia en cuanto a lo que pagaste. Por eso dice aquí, ya sumado el mensual, dice, no, tuviste 7.400, entonces ya no te tocaba nada de subsidio. Si ustedes vieron, en el primer apartado sí le había tocado subsidio, ¿no? Le habían tocado 160.35. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y inclusive le tocó subsidio a pagar de 9 pesos, de 9.75. ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces, estas dos cosas, dice el fisco, pues fíjate que ya ahora ya no va a ser así, ¿sí? Ya no va a quedar en el olvido esto. Ahora me debes esto que le pagaste al trabajador de manera irregular en la primera quincena. Me debes 160 pesos y me debes 9.75, ¿de acuerdo? Y dice el fisco, caray, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Mira, aquí está el cálculo de la primera quincena, el cálculo de la segunda quincena y ahí te va el cálculo mensual. Dice, como en la mensual al final ya no tienes derecho a subsidio para nada, me tienes que pagar. Una, el ISR que te dio, porque aquí ya me dio ISR, ¿no? 444, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, pues es el ISR de la propia quincena. Dice, me pagas el ISR, ¿vale? De 444. Pero además me tienes que ajustar el subsidio que tú le diste en la primer quincena al trabajador. Y nosotros, de hecho, lo vamos a hacer con semanas, ¿no? Pero ahorita vas a ver así de manera fácil. O sea, vamos a hacer este cuadro como está aquí. Pero claro, en lugar de traer 2 columnas, ¿cuántas columnas va a traer? 4 o 5, ¿no? 3. 4, compañero, con las 3, 7 por 3. 21, ¿no? Acuérdense que las semanas habitualmente tienen 7 días, ¿cierto? Entonces, 7 por 4, 28, y ya decíamos que hay meses que se juntan 7 por 5, 35. ¿Estamos bien? ¿Okay? Entonces vamos a hacer este recálculo para determinar cuánto es la diferencia, si hay diferencia del subsidio para el empleo. ¿Ahí vamos bien? Ahora bien, dice el fisco,
pues ahora viene lo bueno. Tienes que hacerme un ajuste para el subsidio, para el empleo, porque tú le pagaste más de lo que le correspondía al trabajador. ¿Y cómo se va a hacer este ajuste? Pues mira, aquí está el recibo correspondiente a la segunda quincena, ya con toda la cuestión del ajuste. Como dice, aquí le pagué 4,900, ¿no? O sea, porque los 2,500 ya se los había pagado en la primera quincena. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Sí? Y entonces, obviamente, ¿verdad? Ya le pagué ahí la cuestión de el ingreso por sueldos, ¿verdad? De la primera quincena. No, pues luego, claro, no lo va a perder el trabajador, o sea, sí se lo va a seguir percibiendo, que es el que corresponde a esta quincena, ¿no? De hecho, aquí los puse al seguir, los 4,900 que va a obtener de ingreso de la segunda quincena. Luego dice, seguridad social, bueno, subió poquito, porque pues claro, como tiene más ingresos, pues ahora es de 150. En la primera quincena era de 100, en la segunda de 150. Y luego viene ISR, la clave 002 es el ISR normal. ¿Qué quiere decir? Es el que le cobro al trabajador por la quincena. 444.58, que obviamente son estos que saqué aquí, ¿no? 444. ¿Están bien? Es lo que le toca pagar. ¿Ahí vamos todos? Sí, profe. ¿Sí? Y luego dice, ajuste para el subsidio para el empleo de 160.35. Porque, ¿de dónde saqué 160.35, jóvenes? Pues son estos que están aquí. O sea, porque si ustedes ven a 7,400 ya no le corresponde nada de subsidio para el empleo. Y entonces digo, ok, 160.35. ¿De acuerdo? Y entonces digo, se los voy a cobrar porque no se los debí de haber dado. Claro, yo no sabía qué iba a pasar en la segunda quincena, porque claro, el trabajador sí vendió. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera vendido? Le hubieran tocado 2,500, ¿no? Ya habíamos quedado eso, ¿o no? Sí. Sí, ¿verdad? Es un hecho incierto, porque obviamente igual que sí vendió, pero a lo mejor la siguiente mes, pues no vende ni un coche y pues va a tener su sueldo de 2,500 la primera quincena, 2,500 la segunda quincena. No habría necesidad de hacer ajuste alguno. Pero como en este sí vendió, dice el fisco, muy bien, pues ahora págame lo que dejaste de pagar, ¿no? ¿Y cómo pago lo que dejé de pagar? Bueno, pues primero aquí digo, ok, cobro el impuesto de lo que corresponde. Cobro el ajuste del subsidio de 160.35, ¿verdad? Y obviamente además le voy a cobrar el ISR que debía haber cobrado en la primer quincena. ¿Sí? Porque en la primer quincena, si ustedes ven, le había dado un ISR de 150.60. ¿Están de acuerdo? ¿Cierto o falso? Es el que determiné aquí. ¿De acuerdo? Como no se lo había cobrado, digo, pues cóbraselo. ¿De acuerdo? Entonces 150.60, ¿de acuerdo? Y además le voy a cobrar los 9.75 como ajuste del subsidio para el empleo, que serían estos 9.75 que están aquí, que se los pagué indebidamente. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Sí? Suena gacho, pero pues esto es así. ¿Sí? Y entonces dices, oye, pero es que el que da y quita, pues sí, y ahora ya con el diablo se desquitó, ¿no? Y entonces aquí digo, ok, subtotal de ingresos 5,060, ¿sí? Le sumo el valor de los ingresos, las retenciones 4,145. Bueno, el valor total, perdón, los descuentos 915.28, que es la suma de todo esto, y me dan 4,145.07. Entonces le tengo que cobrar el ISR causado durante el periodo anterior al cual le correspondía. ¿De acuerdo? Muy bien. Así es como lo presentamos esto en la nómina. Para los que son, algunos que trabajan aquí, a lo mejor usan el Nomipac. No sé si algunos de los que estén trabajando en las empresas usan el Nomipac. ¿No? Nadie. Sí, profesor. Sí, porque es un programa comercial, ¿no? Los más conocidos aquí para aplicar las nóminas es el Nomipac y el NOI, ¿verdad? Pues ya que les presento el de Nomipac, porque es el que uso yo, ¿verdad? Soy así de rebeldísimo. Bueno, el ajuste por el subsidio viene la clave 107, ajuste de subsidio causado, y el 07 es ISR ajustado por subsidio. 08, subsidio efectivamente cuando no le correspondía. Entonces das de alta estos conceptos, te lo registra. Y aquí viene cómo se hace el registro, así aparecen en la nómina, ¿verdad? Y aquí viene uno, ¿verdad? ISR ajuste del mes,
porque le dieron 230 y 352, es un caso diferente, ¿no? Son casos reales, digamos, de nóminas verdaderas que por ahí he visto de algunas empresas, ¿verdad? Donde les presento estos. Y aquí viene ajuste del ISR causado, ¿verdad? Y el ajuste correspondiente al subsidio para el empleo, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se presenta en el paquete de las nóminas. Si ustedes ven, este tuvo un ajuste de 233.52 y este tuvo un ajuste de solo 17.82. ¿De qué depende? De cuánto les había tocado el subsidio. Bueno, pues precisamente eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy, no mañana, ¿verdad? Hoy. Sí tienen por ahí el ejercicio, ¿no? Se los mandé ahí a través de la página de Facebook y también lo puse en el aula virtual. ¿De acuerdo? Comenzamos con la práctica 1, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, me parece adecuada su estrategia. Entonces déjenme les comparto esta práctica 1. Práctica 1. Así está la práctica 1. ¿Sale? ¿Estamos bien? Considere que en el mes de diciembre de 2020 tiene 5 semanas. ¿Sí? Si ustedes ven el calendario, no sé si alcance a ver el calendario. ¿No ven el calendario ustedes? ¿Ah? Bueno, si ustedes ven un calendario común y corriente, pues yo creo que lo pueden ver en su celular, ¿no? Considerando, ¿verdad?, las fechas de las nóminas que venzan los jueves, como la que yo les dije, ¿verdad? Pues, digo, pueden verlo ahí en su celular, el calendario correspondiente al mes de diciembre de 2020. Y si ustedes ven, pues tiene en total 5 jueves, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Y como yo hago nóminas de carácter semanal que vencen los jueves, pues ahí si ustedes ven, pues obviamente el día 31 de diciembre es jueves. Entonces tenía la nómina que es el 3 de diciembre, 10 de diciembre, 17 de diciembre, 24 de diciembre y 31 de diciembre. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Cuántas le dan? Son 5, ¿no? Sí, 3, son 10, 17, 24 y 31. Y además, bueno, en un caso excepcional, les pagamos los jueves. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que les pagamos los jueves a los trabajadores? Que no es normal, ¿no? Que les paguemos los jueves, les pagamos los viernes, pero recuerden que el día primero, ¿qué es? 1 de enero. Era viernes, pero el 1 de enero, ¿qué es? Día inhábil. Es día festivo, ¿no? Ya ven que los bancos no trabajan y entonces algunas plataformas no funcionan para hacer transferencias. Entonces, por esa razón, pues les pagamos desde el jueves, o sea, les anticipamos el sueldo de ese periodo para que quedara cerrado, y además para que me quedara cerrado, ¿no? Porque si no iba a ser un lío meterlo para el año siguiente y no le podía pagar ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, tendría que pagarles hasta el lunes. ¿Tú crees que el trabajador va a estar de acuerdo? ¿Ustedes qué opinan? Pues no. No, ya ven que andan en las últimas, ¿no? Entonces, pues por esa razón les pagamos el viernes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces si les parece vamos a comenzar con el cálculo del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Cálculo del ISR. Si ustedes no saben calcular el ISR, no se preocupen, ¿eh? Levanten la mano los que ya han calculado ISR con las tarifas, por favor. ¿Han usado a alguien las tarifas? No, nadie. ¿No? Bueno, mejor. Sí, profe, son las Sí, que son profe. por... Yo sí, Ah, profe, pero ¿pero qué? bueno, yo sí, pero lo que pasa es que como ya es una hoja de trabajo ¿De Excel? prehecha, pues solamente se calcula solo Ah, poniendo el valor. el salario. Ajá. Muy bien. Bueno, pues entonces no se preocupen, aquí lo tienen que aprender a hacer a mano, porque pues, obviamente hay que saberlo hacer, ¿eh? Quien me diga, oiga, pues fíjese que yo no sé, pero no me interesa porque lo hace el sistema. No, pues no. Hay que aprender a hacerlo, o sea, porque pues, esto no puede ser, ¿no? Bueno, vamos a hacer el cálculo de nóminas. Como ya decíamos, pues va a haber, ¿cuántas semanas dijimos? 5. 5. 5, correcto, me parece muy bien. Lo vamos a hacer por columnas si les parece bien. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y ¿Vamos a entonces, la par de con usted? ¿O nos ¿perdón? va a dar tiempo de ir? ¿Vamos a ir a la par de usted o nos va a dar tiempo de No, irlo o anotando? sea, hay que irlo haciendo, por supuesto.
Yo supongo que lo tienen que hacer. Si ustedes ven, yo lo único que tengo aquí es lo mismo que ustedes tienen, ¿no? Trabajador A, B, C, D, ¿cierto? Sí, en PDF. Ah, muy bien. Sí, lo estamos pasando a Excel. Sí, no hay que pasarlo a Excel, obviamente. Lo adecuado y recomendable para este caso, ¿verdad? Sí, de hecho así vamos a hacer todas las prácticas, ¿verdad? Las vamos a ir haciendo aquí. Y ustedes las tienen que ir haciendo, pues, yo supongo que en su casita, ¿verdad? Porque recuerden que además las prácticas estas que estamos haciendo me las tienen que entregar para ver si es cierto que las hicieron, ¿sí? Entonces mejor sí váyanlas haciendo porque pues obviamente eso es. Y vamos a sacar aquí el total y luego vamos a hacer el mensual. Vamos a hacer por separado para que se note que es diferente. Total y la mensual, ¿de acuerdo? Bueno, vamos juntos. Aquí, total y la mensual. ¿De acuerdo? Estas son dos columnas adicionales. Estamos calculando sueldos fijos, ¿verdad? ¿Sí? Y ya saben que nosotros vamos a manejarnos así en un mundo ideal, como ya lo cantaron por ahí algunas princesitas, ¿verdad? Entonces, en un mundo ideal en el cual los trabajadores no faltan, no llegan tarde, son puntuales, etcétera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mundo ideal que vamos a manejar aquí por lo pronto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? Obviamente, pues vamos a comenzar con el trabajador A, ¿les parece? No es necesario que pongan esta parte de arriba, o sea, esta parte, pues no, ya que no la tienen ustedes en empresa, ¿verdad? Con que me presenten de esta parte, o sea, lo que viene en la lista de trabajadores y todos sus cálculos. Con eso es suficiente para la entrega de la práctica de esta semana, ¿correcto? Ahorita dejé unos Muy bien. espacios aquí porque vamos a intentar algunos datos que ahorita les voy a mostrar. Para los que obviamente nunca han usado las tablas, ¿verdad? Sí, porque las tablas, recuerden que las tablas son amigas, no comida, ya lo dijo Dori. Bien, hasta ahí vamos todos. Creo que sí. Correcto. Y aquí vamos a poner el ingreso base del impuesto. ¿Sí? Ingreso base del impuesto. ¿De acuerdo? Obviamente para el trabajador, ¿de cuánto es el ingreso base? Su ingreso grabado De 9.95, mensual. ¿no? Sí, 9.95. Aquí lo dice, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya. Es el ingreso grabable semanal, ¿vale? Ese es el ingreso base del impuesto. Y será el mismo, pues, todas las semanas, porque claro, como el trabajador no falta, no llega tarde, no nada, pues lleva el mismo ingreso todas las semanas. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ya nada más como dato informativo. Es el mismo ingreso que percibe todos los periodos, ¿sale? Porque no llega tarde, no faltaron nada. A decir, oiga, eso no existe. Y digo, no, pues como no, yo tengo ya ahorita, tengo 22 años aquí en la universidad y nunca he faltado. Y pues, no, han tenido algunas cosas, pero no me he enfermado ni nada. Ya, soy un hombre respetable, ya dice la canción. Es así, estos 22 años. No tengo ninguna falta injustificada. Bueno, hasta ahí vamos todos. Creo que sí. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver cómo se utilizan las tablas. Como ahí claramente lo dice en el ejercicio, esto es de carácter semanal. ¿Están de acuerdo? Y lo dice, ¿no? Que es ingreso semanal. ¿Cuál tabla vamos a utilizar? La semanal. La semanal, que como ven ahí el material tiene un numerito, ¿no? ¿Sí? Para identificarlo, porque obviamente pues ahorita vamos a manejar una o dos, la 1, la 2, la 3, pero posteriormente vamos a manejar ya muchas tablas. Entonces, la vamos a identificar con el número que trae en la tabla. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar la tarifa número 1. ¿Está correcto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo se utiliza la tabla? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Tengo un ingreso de 9.95, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces lo voy a ubicar en la tabla. O sea, mi ingreso es de 9.95 y entonces digo, a ver, ¿en qué renglón corresponde? Entonces aquí tengo la tabla y digo, a ver,
9.95, ¿verdad? Hay un límite inferior y superior, entonces ubico el ingreso en esta tabla. Recuerda que la segunda tabla es diferente, la vamos a usar después, ¿de acuerdo? Pero empezamos con la tabla, la primera parte de la tabla, que es la que dice tarifa del ISR, y luego viene la del subsidio. Esa déjenla para después, ¿de acuerdo? Entonces, está en el renglón 2, ¿verdad? Si ustedes ven, este tiene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 renglones, ¿de acuerdo? Entonces está en el renglón 2 porque está entre 148.41 y 1259.72. ¿Están de acuerdo? El ingreso, los 9.95. ¿Estamos bien? Sí, de acuerdo. Sí. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Para ahorita, como estamos aprendiendo, obviamente lo voy a pasar a la tabla. 148, estoy en el renglón 2, ¿verdad? Para identificarlo. Y es 148.41. El límite superior, 1259.72, ¿de acuerdo? 2.87% y 2.87 pesos y 6.40%. Entonces, ¿verdad? Aquí en la tabla, ahorita, ya luego no es necesario hacer esto, pero pues claro, es la primera vez que lo hago, entonces de una vez lo voy a hacer así como que a detalle, ¿les parece? Ya luego no es indispensable hacer esto. Entonces digo, 9.95 se ubica en el renglón 2, que está entre 148.41 y 1259.71. En ese rango está 995. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Quedamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Y le corresponde un 6.40%. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a llenar el cálculo del impuesto. Entonces, al ingreso base, por cierto, ¿sí? En ningún lado de la ley dice cómo se hace este cálculo. Lo hemos ido aprendiendo por generación universal. ¿Qué quiere decir? Pues que alguien me lo enseñó a mí y como a mí me lo enseñaron, pues se los voy a enseñar a ustedes. ¿Sí? La tabla no dice cómo se aplica. Alguien se le olvidó y pues ya dijo, oye, ya se me olvidó, déjalo así, pues ¿para qué quieres corregir eso? Y déjalo. Y ya se ha quedado así per se, o sea, nunca se ha corregido la situación de que la tabla, o sea, la ley nunca dice cómo se aplica la tabla. Yo cuando me preguntaban los japoneses, oiga, ¿cómo se utiliza la tabla y cómo se calcula el impuesto? Y lo decía, pues con la tabla, y yo se me quedaba así con cara de, la tabla, ya ven cómo son los japoneses, ¿no? La tabla, la tabla, y pues la tabla, pues obviamente ustedes sí saben, porque les voy a enseñar, pero los japoneses que no sabían, trataban de entender la tabla y decían, ¿tú cómo? Pues esto, ¿no? Es lo que vamos a ver aquí, no se preocupen. Al ingreso gravable le voy a restar el límite inferior. Límite inferior. Si ustedes ven la tabla, pues así se llama, ¿no? Límite inferior. ¿De acuerdo? Sí lo están viendo ahí, ¿no? Esto me va a dar como resultado, ¿sí? El excedente del límite inferior. Excedente del límite inferior. ¿De acuerdo? Al excedente del límite inferior, ¿verdad? Lo voy a multiplicar por el porcentaje, ¿sí? Por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Por el porcentaje sobre el excedente. Sobre el excedente del límite inferior. ¿De acuerdo? Y el resultado va a ser el impuesto marginal. Impuesto marginal. ¿Vale? Es un procedimiento. No es nada científico ni nada, ¿no? Al impuesto marginal le voy a sumar la cuota fija, ¿sí? Cuota fija, que si ustedes ven los conceptos que vienen ahí, pues vienen en la tabla, o sea, no es una cosa, ¡ay! ¿De dónde lo sacó? Pues todos vienen en la tabla, ¿no? Y el resultado es el ISR bruto, ¿de acuerdo? ¿Qué es bruto? No porque no sea muy inteligente, no. Es bruto porque falta restarle el impuesto, el subsidio para el empleo. ISR bruto, ¿de acuerdo? Al ISR bruto, en el caso de sueldos, ¿verdad? Le voy a restar el subsidio para el empleo. Subsidio para el empleo. Para el empleo. ¿Eh? En este caso, hay dos subsidios para el empleo. Este sería el acreditable. Ahorita lo explico, ¿de acuerdo? Y puedo tener dos resultados, negativo o positivo. Si es positivo, ¿sí? Se llama ISR. El resultado sería el ISR neto. ¿Sí?
Si es negativo, ¿verdad? El resultado sería el subsidio para el empleo, pagado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Pero profe. podía repetirlo? Si era positivo, ¿cuál de los dos era? Si es positivo, es ISR neto. Así que le pongo aquí el signo, ¿no? Signo de más, ISR neto. Signo de menos, subsidio para el empleo pagado. ¿Sí? Cuando te da negativo, ¿sí? Sería subsidio para el empleo pagado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Que técnicamente no se pone ya en la nómina se pone un valor absoluto. O sea, pero inicialmente como que eso es Muchas lo gracias, que lo profe. identifica. O sea, cuando tienes más subsidio para el empleo que ISR bruto, dice, tú tienes que pagar subsidio a tu trabajador. Es un trabajador de los pobrecillos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos todos bien. Creo que sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Ya tengo aquí el renglón, ¿verdad? Ya lo identifiqué, ya puse cuál era el límite inferior. Entonces hay que sustituir valores, ¿no? Si ustedes recuerdan, este es el límite inferior, ¿verdad? Este es el límite superior, ¿verdad? Este es la cuota fija y este es el porcentaje. Así está, ¿no? En la tabla, de hecho. Los primeros sí le ponemos este dato, ya después ya no es necesario. De hecho, en la tarea no es necesario que lo pongan, ¿vale? ¿De acuerdo? No es necesario que me pongan esto, que está, esta primera fila, pues. La tarea sí me tiene que entregar todo el cuadro lleno, ¿eh? Todo el cuadro lleno. Las cantidades nada más me interesan. Si esto lo hacen y lo imprimen y ya lo llenan, no tengo problema. Las cantidades sí las tienen que hacer a mano, ¿sí? Puede ser a lápiz, a pluma, como se les haga más fácil. No me importa mucho. Bueno, obviamente sustituyo valores como lo hacemos en matemáticas, ¿no? El límite inferior que tengo aquí, lo paso para acá, ¿no? 148.40. ¿Están de acuerdo? Y hago la operación que dice que es una resta, ¿no? ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? El porcentaje, que es el 6.40%, que está arribita, lo puse, ¿verdad? Lo ponemos aquí, si les parece, ¿verdad? 6.40%. Y dice que es una multiplicación. Ahí, de hecho, les pongo cómo se hace la operación, ¿no? Y le sumo la cuota fija de 2.87%. Y me va a dar el ISR bruto. O sea, esta primera tabla que tenemos ahí nos da hasta el ISR bruto. ¿Estamos bien? Ahora ya, en la segunda parte del subsidio se hace con la segunda tabla. La segunda tabla que tenemos en el material. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, si ustedes ven, lo pasé aquí, ¿verdad? 148.40. El límite superior no sirve para nada en la tabla porque lo único que me sirve es para identificar hasta qué margen me da para que estén estos 995, que es la base. La cuota fija, pues la pasé aquí, ¿verdad? Y el porcentaje lo pasé aquí. ¿Estamos bien? ¿Queda claro? ¿Hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Ahora bien, con la segunda parte de la tabla, ¿de acuerdo? Si ustedes ven aquí en la tabla, pues tengo esta segunda tabla, ¿sí? Que tiene tres conceptos: límite inferior, hasta ingresos de, y que sería como el límite superior, y el subsidio para el empleo. ¿Estamos bien? Entonces tengo ahora que identificar, no llevan el mismo renglón, o sea, dice, oye, le tocaron en el renglón 2. No, no, no. O sea, aquí tienes que identificar límite superior, límite superior. Esta tabla es diferente, es independiente de esta otra, ¿sí? Yo las pongo juntas nada más por ahorrar espacio, para que no tengan antes tenían que imprimir las hojas porque las usábamos en el salón. Y se me hacía más cómodo que tuvieran menos tablas ahí, ¿no? Porque inclusive las usan en los exámenes. Entonces, pues yo las revisaba y era un desastre. Entonces digo, pues entre menos mejor. Entonces ubicamos límite inferior y límite superior. Tenemos un ingreso, si ustedes ven, de 995. ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo que está en el renglón 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entre 814.67 y 1023.75, ¿sí o no? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Y entonces, pues si les parece, nada más que en lugar de estar en el 2, está en el 5,
¿sí? Le voy a poner aquí, renglón 5, límite inferior, 814.67, ¿sí? Límite superior, 1023.75, ¿verdad? Aquí lo voy a poner y obviamente voy a poner una columna más que se llama supe. Lo voy a poner así, más para identificarla, ¿verdad? Supe. ¿Cuánto supe le correspondería a ese valor? Pues le corresponderían 88.06. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues de hecho, esto es lo único que me sirve para este cálculo, los 88.06. ¿Estamos bien? Ya lo demás es nada más para identificación, ¿sale? Entonces, no se confundan, son dos tablas independientes. Esta es la del ISR y esta segunda es la del subsidio para el empleo. Lo vamos a conocer así como el SUPE, ¿sale? Subsidio para el empleo. Me da negativo, ¿cierto? Que si ustedes ven es una resta, ¿no? Si se dan cuenta que es negativo, ¿no? Porque 57 menos 88, pues es menos 31. ¿Están de acuerdo con eso? Nunca les puede dar los dos. ¿Por qué nunca les puede dar los dos? Porque es positivo o es negativo. Lo más que le puede pasar es que sea cero. En caso de que sea cero, a que tuvieras 5705 de ISR y 5705 de SUPE, pues ISR 0, ¿sí? ISR de 0. Pero no les puede dar nunca los dos. Puede decir, ok, yo tengo SUPE y tengo ISR. No has entendido nada, no has dado bien con de qué se trata este asunto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta Sí, aquí? profe. ¿Coincidimos con esos resultados, chicos? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, obviamente, luego al final hacemos lo del ajuste. Si les parece, esto va a ser lo mismo las 5 semanas, ¿sí o no? Pues sí, porque tenemos los 995. Es la misma base gravable, ¿están de acuerdo? Sí, nos va a dar exactamente igual las 5 semanas. O sea, no voy a calcular 5 veces. Si alguien lo quiere hacer otra vez, verá que les va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero, pues, digo, no copiamos, ¿no? Además, en Excel no es una cosa así como que digas, oiga, qué complicado es usted. Pues nada más copias y pegas y ya está, ¿no? Y se fijan, me dio exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Les parece? Voy a copiar esta información para hacer el trabajador B. Sí, porque si no, esto me va a llevar un chorro de esfuerzo, ¿no? Entonces, si les parece, voy a copiar todo el cuadro, ¿sí? Obviamente, pues voy a cambiar los datos, por supuesto, pero, digamos, el cuadro me va a servir, ¿no? Dejo 2 espacios, ¿sí? Y ahí hago el nuevo. ¿Les parece? ¿No les molesta? No, profe, todo bien. Bueno, perfecto. Me parece correcta su estrategia. Muy bien, obviamente no es el mismo dato, ni es la misma función. Entonces voy a borrar la información, nomás es para tener el cuadrito, ¿de acuerdo? Para tener el cuadrito. Entonces ya ahí tengo el cuadrito, ya digo, ahora sí, ahora sí, ¿sí? De hecho, para los exámenes, pues yo les doy los cuadritos, no se preocupen, porque pues eso no tiene sentido, ¿sí? Como dice la compañera, es que yo ya tengo el cuadrito, ya es el cálculo y yo no sé ni cómo se hace. Pero bueno, pues yo no les voy a dar el cálculo, lo que ustedes van a tener que hacer para los exámenes es el cálculo, por supuesto, pero sí les doy los cuadros para que no tengan que estar otra vez dibujando. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe. Muy bien. Empezamos con el 2, ¿verdad? Que es de 1020. ¿Sí? 1020. Entonces lo coloco aquí, ¿no? Y de aquí lo voy a pasar para acá. ¿Vale? 1020. ¿De acuerdo? Y va a ser igual a 5 semanas, para que veas, ¿no? Ya habíamos quedado. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Estamos haciendo el trabajador B. Que le voy a cambiar en lugar de la, va a ser el B. ¿De acuerdo? Perdón, me fui en el de arriba. B, aquí. Perdón. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos aplicando nuevamente. Es la misma tabla, por supuesto, porque es semanal, ¿verdad? Lo que va a cambiar es el valor. Entonces, vámonos a las tablas para ubicar el concepto del ingreso. ¿Se acuerdan que yo les dije que era recomendable tener las tablas por impreso?
Sí, ahorita vamos muy despacito porque pues obviamente pues, estamos conociendo estos conceptos, ¿de acuerdo? Pero pues ya más adelante pues ya no vamos a poner ni cuánto es ni nada. Y de hecho queda en el mismo renglón, ¿no? 1020. Está entre 148.41 y 1259.72. ¿Están de acuerdo? Renglón 2. Sí, profe, también el subsidio quedaría igual. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Entonces, aquí estamos en el renglón 2, ¿verdad? Pasamos, ahorita sí, ya enseguida que ya, yo creo el tercero ya que ya más o menos ya le captamos la idea de esto, ya no es necesario poner los datos de la tabla, ¿vale? No es absolutamente indispensable, ¿sí? De hecho, les digo, pues no es necesario, pero pues ya ven ustedes, pues como digamos, para que vayan aprendiendo el procedimiento, pues se los estoy mostrando a todo detalle. De una vez ubicamos el subsidio para el empleo, si les parece son 1020, entonces está igual, entre 814.67, 1023.75, renglón 5, ¿verdad? Renglón 5. ¿Estamos bien? Que tiene un límite inferior de 814.67 y 1023.75, con un subsidio para el empleo de 88.06. Como dice la compañera, es que es el mismo, sí. Pero bueno, pues es para que ustedes vayan viendo todo el detalle, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con esto? Nada más pasé la información de la otra tabla aquí, ¿vale? Muy bien. Digo, esto no es necesario que lo hagan para la tarea, por supuesto. Pues yo entiendo que ya le van agarrando la idea. Vamos a hacer varios, ¿verdad? Para el cálculo. Muy bien. Límite inferior, pues 148.41, ¿verdad? El porcentaje es 6.40%, la cuota fija 2.87. Y desarrollamos el cálculo. ¿Sí? Obviamente a la base le restamos el límite inferior, ¿verdad? Lo multiplicamos por el porcentaje, ¿sí? Y obviamente le sumamos la cuota fija. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí. ¿Sí? Y obviamente le restamos el SUPE acreditable, 88.06. Y nuevamente me da negativo, ¿no? Sí. ¿Sí, verdad? Porque resto al ISR bruto, le resto el subsidio y te da el valor negativo. Obviamente ISR 0. ¿Eh? ¿Hasta ahí vamos todos bien, niños? Sí, profe. Y ya lo copiamos para acá, ¿verdad? De manera lineal para que determinar, ¿vale? Primero vamos a hacer todos los cálculos del ISR y luego ya hacemos el ajuste, ¿vale? El ajuste del subsidio. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes. Creo que no. ¿Verdad que sí está bien fácil? Bueno, pues si les parece bien, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Mañana hacemos el trabajador C, D, I, E y F, ¿verdad? Son 2, 4, 6. 6 trabajadores los que vamos a hacer para este primer ejercicio. El de la tarea creo que tiene como 10, ¿verdad? Pero pues es exactamente lo mismo. O sea, puede tener 1000, pero pues prácticamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, si no tienen dudas, preguntas y o aclaraciones que hacer, si les parece, pues hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Si no tienen ustedes ninguna duda. ¿No? ¿Todo tranquilo? Todo bien, profe. Ah, bueno. Todo bien, profesor. Bueno, mañana comenzamos, o sea, mañana terminamos de hacer los cálculos del impuesto, ¿verdad? Y terminando el cálculo del impuesto, vamos a hacer el ajuste del subsidio para el empleo, ¿vale? Porque ya decíamos, como estos casos hay ingresos en exceso, porque son 5 semanas, seguramente en muchos de los trabajadores les va a dar ajuste para el subsidio, ¿vale? Bueno, pues muy bien, jóvenes, pues si no tienen ustedes más dudas, preguntas o aclaraciones que hacer, si les parece, pues hasta aquí le dejamos por el día De acuerdo, profe. de hoy. ¿Sí? Gracias, Bueno, profe. vamos bien, Gracias, y profe. sí, Hasta vamos de mañana. acuerdo con la cuestión de ver un poquito de práctica, ¿no? Para que no se les haga así tan pesado y no se le junte luego tantas tareas, ¿no? ¿Está bien o no está bien? Sí, está bien. ¿Sí? Ah, bueno. Ya me dicen, si no, nos echamos toda la teoría y luego venga todas las prácticas, ¿verdad? Pero pues eso es más pesado. En general, yo lo he visto que es más práctico hacerlo así, porque pues cada semana vamos a tener una práctica, ¿sale? Bueno, jóvenes, nosotros veremos el día de mañana, ¿sale? Que descansen. Mañana. Ya, profe. Gracias. Gracias. Mañana, profe. Gracias, buen Gracias, día. profesor. Hasta mañana. Mañana.